Imagina un cuerpo de élite, los protectores jurados del hombre más poderoso del mundo. Ahora imagina que esos mismos hombres son su mayor amenaza, los que deciden si vive o muere. Esta es la historia de la Guardia Pretoriana, los arquitectos secretos del destino de Roma, una espada de doble filo clavada en el corazón mismo del imperio. Si esta promesa de poder, traición y misterio ya comienza a atraparte, asegúrate de seguir cada revelación en Crónicas Inmortales. Suscríbete y activa esa campanita, porque apenas estamos arañando la superficie de lo que estos hombres fueron capaces y de los oscuros secretos que yacen enterrados bajo las ruinas de su poder. Eran la guardia personal del emperador, creada con el noble propósito de protegerlo de cualquier peligro. Pero esta élite, nacida para la lealtad más absoluta, se transformaría con el tiempo en una fuerza temida, una institución corrupta capaz de derrocar y asesinar a aquellos a quienes juraron defender con su vida. Acompáñanos en este viaje a las entrañas del poder romano para desvelar cómo estos soldados privilegiados acumularon una influencia tan desmedida y para revivir los momentos más oscuros, sangrientos y decisivos de su infame historia. Tras las devastadoras guerras civiles que desangraron la República y el traumático asesinato de Julio César, su heredero, Octavio, más tarde conocido como Augusto, comprendió una lección vital. La seguridad personal del gobernante era primordial. Así nació la Guardia Pretoriana, no como una legión de batalla, sino como cohortes selectas, la flor y nata del ejército, con la misión explícita de proteger al emperador y a la familia imperial dentro y fuera de Roma. Gozaban de privilegios significativos. Su paga era considerablemente mayor que la de un legionario común. Su tiempo de servicio era más corto y su estatus imponente. Su cuartel permanente, la imponente Castra Praetoria, erigida por el prefecto Sejano a las afueras de las murallas de Roma, pero lo suficientemente cerca para proyectar su sombra sobre la ciudad, les otorgó una ventaja estratégica y psicológica crucial, una presencia armada y unificada en el epicentro mismo del poder, un recordatorio constante de quiénes eran los verdaderos guardianes del emperador y, potencialmente, de Roma. Fue bajo el reinado del sucesor de Augusto, el sombrío y desconfiado Tiberio, cuando la verdadera naturaleza política de la Guardia comenzó a manifestarse, encarnada en la figura de su ambicioso prefecto, Lucio Elio Sejano. Este astuto y despiadado comandante no solo concentró a todas las cohortes pretorianas en la Castra Praetoria, aumentando su cohesión y su capacidad de intimidación, sino que comenzó a tejer una intrincada red de influencia. Sejano se ganó la confianza de Tiberio, aislándolo progresivamente de otros consejeros, mientras eliminaba sin piedad a sus rivales políticos y a los posibles herederos al trono, como Druso el Joven, hijo del emperador. Sus ambiciones eran tales que incluso aspiró a conectar su familia con la casa imperial. La eventual y dramática caída de Sejano en el año 31 después de Cristo, orquestada por un Tiberio finalmente alertado, fue un primer y sangriento aviso. Un prefecto pretoriano con demasiado poder y autonomía era una amenaza directa para el propio emperador. Pero la lección, como demostraría la historia, no siempre sería recordada, y la semilla de la insubordinación y la traición ya estaba sembrada. La locura, la crueldad y la tiranía del emperador Calígula, que sucedería a Tiberio, sembraron el terror y el descontento entre la aristocracia y el pueblo por igual. Sus excesos, sus humillaciones públicas a senadores y su comportamiento errático e impredecible lo convirtieron en un blanco. En el año 41 después de Cristo, una conspiración de amplio espectro, que incluía a senadores agraviados, oficiales del ejército y, de manera crucial, a miembros resentidos de la propia Guardia Pretoriana, liderados por el tribuno Casio Querea, a quien Calígula ridiculizaba constantemente, puso fin a su reinado de pesadilla con una brutalidad escalofriante.
el emperador fue acorralado y asesinado en un pasadizo del palacio. En medio del caos y el vacío de poder que siguió, mientras el Senado debatía incluso la restauración de la República, los pretorianos tomaron la iniciativa. Encontraron a Claudio, el erudito y aparentemente inofensivo tío de Calígula, escondido y aterrorizado detrás de una cortina. En un acto que definiría su creciente y decisivo poder, lo llevaron a la castra praetoria y lo proclamaron nuevo emperador, forzando la mano del Senado. ¿Fueron los pretorianos meros salvadores del orden, o los primeros titiriteros del imperio, eligiendo a su antojo al hombre más poderoso del mundo? Bajo el reinado de Claudio, la Guardia consolidó su influencia. El nuevo emperador, consciente de a quién debía su trono, recompensó generosamente a los pretorianos, estableciendo un peligroso precedente de donativos imperiales para asegurar su lealtad. Claudio, a pesar de ser un administrador capaz, siempre tuvo que navegar con cautela la relación con sus poderosos protectores. Años más tarde, aunque no fueron los pretorianos quienes directamente asesinaron a Nerón, su último emperador de la dinastía Julio-Claudia, su abandono fue el clavo final en el ataúd de su tiránico reinado. Cuando Servio Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, fue proclamado emperador por sus legiones y comenzó su marcha hacia Roma, la Guardia Pretoriana, viendo la dirección del viento y probablemente seducida por promesas, retiró su apoyo a Nerón. Abandonado y declarado enemigo público por el Senado, Nerón se vio forzado al suicidio. Una vez más, los pretorianos habían sido decisivos, no por su acción directa, sino por su crucial inacción y su cambio de lealtad. El año 69 después de Cristo pasaría a la historia como el infame Año de los 4 Emperadores. Tras la muerte de Nerón, la Guardia Pretoriana se convirtió en un actor central, y a menudo mercenario, en la sangrienta lucha por el poder. Proclamaron emperador a Galba, pero pronto se sintieron defraudados cuando éste se negó a pagarles el donativo prometido. Marco Salvio Otón, un antiguo amigo de Nerón, aprovechó este descontento, sobornó a los pretorianos y estos asesinaron a Galba en pleno foro romano, proclamando a Otón como nuevo emperador. Pero el reinado de Otón sería breve. Las legiones del Rin proclamaron a su propio candidato, Aulo Vitelio, quien marchó sobre Italia y derrotó a Otón. La Guardia una vez más cambió de bando. Y antes de que el año terminara, Tito Flavio Vespasiano, comandante de las legiones de Oriente, sería el cuarto emperador en reclamar el trono, poniendo fin al caos, pero no sin antes demostrar que la lealtad de la Guardia Pretoriana era un bien preciado y, sobre todo, comprable. Su intervención directa o su pasividad calculada decidieron la suerte de emperadores, sumiendo a Roma en una espiral de violencia, guerra civil y desestabilización sin precedentes. Pero el punto más bajo de su infamia, el momento en que la Guardia Pretoriana arrastró el nombre de Roma por el fango de la corrupción más absoluta, llegaría en el año 193 después de Cristo. El emperador Pertinax, un anciano y respetado senador de origen humilde, intentó imponer una disciplina fiscal y militar muy necesaria, incluyendo recortes a los privilegios de los pretorianos. Su intento de reforma duró apenas 3 meses. Enfurecidos por su austeridad y su intento de frenar su poder, un nutrido grupo de pretorianos asaltó el palacio y lo asesinó brutalmente. Lo que siguió fue un acto de cinismo que helaría la sangre de cualquier romano con un mínimo de dignidad. La Guardia Pretoriana, desde su fortaleza en la Castra Praetoria, subastó literalmente el trono imperial al mejor postor. 2 senadores compitieron por el dudoso honor: Tito Flavio Sulpiciano, suegro de Pertinax, que se encontraba en el campamento, y Didio Juliano, uno de los hombres más ricos de Roma, que pujaba desde fuera de las murallas. Didio Juliano ganó la puja, prometiendo a cada soldado una suma exorbitante, 25.000 sestercios. Compró el imperio como si fuera una mercancía más. La indignación popular y, crucialmente, la furia de los ejércitos provinciales no se hicieron esperar. 3 generales, Pescenio Níger en Siria, Clodio Albino en Britania y Septimio Severo en Panonia,
se negaron a reconocer a Didio Juliano. Fue Septimio Severo quien actuó con mayor celeridad. Marchó sobre Roma con sus legiones endurecidas en 1900 batalla. La Guardia Pretoriana, acostumbrada a la vida en la capital y sin verdadera experiencia de combate reciente contra tropas veteranas, no ofreció resistencia seria. Didio Juliano fue depuesto y ejecutado tras un reinado de apenas 66 días. Septimio Severo, astuto y despiadado, convocó a los pretorianos a su presencia, desarmados y con sus uniformes de gala. Allí los humilló, los licenció deshonrosamente y disolvió la guardia existente. Inmediatamente después, la reconstituyó, con legionarios leales seleccionados de sus propias tropas panonias, duplicando su tamaño y aumentando su paga. Parecía un nuevo comienzo, una purga necesaria, pero la sombra de la guardia era larga, y aunque ahora estuviera compuesta por hombres leales a Severo, la institución misma, con su poder concentrado en Roma, seguía siendo un peligro latente. ¿Había solucionado el problema o simplemente había cambiado de manos la correa del perro guardián? A pesar de la drástica reforma de Severo, la Guardia Pretoriana continuó siendo una fuerza influyente, aunque quizás más cauta en sus maquinaciones, al menos durante un tiempo. Su presencia en Roma seguía siendo una fuente de poder e intimidación. Durante la caótica crisis del siglo III, un periodo de anarquía militar, invasiones bárbaras y colapso económico que casi destruye el imperio, la mano de la Guardia, o al menos de sus prefectos y oficiales, a menudo estuvo detrás de la rápida sucesión de emperadores. El asesinato de Caracalla, hijo de Septimio Severo, en el 217, fue instigado por su prefecto del pretorio, Macrino, quien luego se proclamó emperador, siendo el primer hombre en alcanzar el trono sin ser senador. Heliogábalo, el excéntrico y controvertido emperador sacerdote, también encontraría su fin a manos de los pretorianos, quienes lo asesinaron junto a su madre y arrastraron sus cuerpos por las calles de Roma. Los emperadores de este turbulento siglo vivían bajo la constante amenaza de sus propios guardias, luchando por controlar o complacer a esta élite peligrosa, siempre presente en el corazón del poder, siempre dispuesta a cambiar de lealtad por el precio adecuado o ante la menor señal de debilidad. Las profundas reformas administrativas y militares de Diocleciano a finales del siglo III, con la instauración de la tetrarquía, el gobierno de 4 emperadores, disminuyeron la importancia central de Roma como única capital, y con ello, inevitablemente, parte del poder y la influencia de la Guardia Pretoriana, que tradicionalmente estaba ligada al emperador residente en la ciudad. El centro de gravedad del imperio se desplazó hacia las nuevas capitales imperiales, más cercanas a las fronteras amenazadas. Pero el golpe definitivo, el último acto de la larga y sangrienta historia de la Guardia Pretoriana, aún estaba por llegar. A principios del siglo IV, Constantino el Grande, en su compleja y encarnizada lucha por el poder absoluto contra su rival Magencio, quien controlaba Roma e Italia, encontró a la Guardia Pretoriana como uno de los pilares del ejército de su enemigo. Los pretorianos lucharon con ferocidad por Magencio en la decisiva batalla del Puente Milvio, en el año 312 después de Cristo. Tras la aplastante victoria de Constantino y la muerte de Magencio, el nuevo dueño de Roma no dudó. Consciente del peligroso legado de la Guardia y de su constante potencial para la insurrección, Constantino disolvió la Guardia Pretoriana para siempre. No solo eso, sino que ordenó la demolición de la Castra Praetoria, su legendario cuartel, borrando del mapa el símbolo físico de su poder, que era el fin definitivo de una era. La institución que había creado y asesinado emperadores durante 3 siglos desaparecía de la historia. Así terminó la tumultuosa historia de los hombres que fueron creados con el sagrado deber de proteger al emperador, pero que, corrompidos por el poder y la proximidad al trono, se convirtieron en sus carceleros, sus verdugos y, en el colmo de la deshonra, en los subastadores del mayor imperio que el mundo había conocido. Al menos una docena de emperadores cayeron directamente por su mano,
y muchos más sintieron el frío aliento de su traición acechando en los pasillos del palacio. El legado de la Guardia Pretoriana es una sombría y eterna advertencia sobre la peligrosa concentración del poder militar en el corazón mismo de la política, sobre cómo la lealtad puede ser erosionada por la ambición y la codicia, y cómo la arrogancia de una élite armada puede desestabilizar y contribuir a la ruina, incluso del más grande y poderoso de los imperios. Su historia nos recuerda que ninguna institución, por noble que sea su propósito original, es inmune a la corrupción si no existen contrapesos y una vigilancia constante. La Guardia Pretoriana desapareció de las páginas de la historia hace casi 17 siglos, pero la tentación del poder absoluto, la intriga palaciega y la traición son elementos tan eternos como la propia naturaleza humana. Existen guardias pretorianas modernas, quizás con otros uniformes, operando en las sombras de los pasillos del poder actual. ¿Qué lecciones de su dramático auge y su inevitable caída siguen resonando con fuerza en nuestro mundo contemporáneo? Sí, esta inmersión en las profundidades del poder y la traición en la Roma imperial te ha mantenido al borde del asiento. Ayúdanos a seguir desenterrando estas crónicas inmortales. Dale a me gusta a este video y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y, muy importante, asegúrate de pulsar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni una sola de nuestras futuras expediciones a los rincones más oscuros, épicos y olvidados de la historia. Y por supuesto, tu opinión es crucial para nosotros. Déjanos en los comentarios qué otra leyenda, qué otra conspiración o qué personaje histórico te gustaría que trajéramos de vuelta a la vida en nuestra próxima crónica.